Bueno, muy buenas tardes. Estoy aquí en Firmat, en mi peluquería. La invitada de hoy es Estela Camicia, peluquera de aquí de Firmat, a la que le voy a hacer un montón de preguntas. Nos va a contar un montón de su historia como peluquera. Y voy a arrancar con una pregunta más, de las más, de las que a mí más me interesan, es saber el comienzo de cada uno. ¿Cómo fue tu comienzo en la peluquería, Estela? Bienvenida. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mis comienzos fueron de muy joven, tenía 14 años y empecé a hacer un curso acá en Firmat con Julia Real, no Ajá, sé si sí, sí, todo sí. el mundo la Sí, sí, recuerda, la recuerdo. y ella nos hizo recibir, nos llevaba a Rosario en esa época con Emilio Silver. Emilio, sí. Bueno, hice ese curso porque me gustaba muchísimo, pero era muy joven y no me dediqué a la profesión, le hacía a la tía, a la abuela, a la familia, como empezamos todos, Sí, sí, creo, como por lo hobby, menos cuando, al principio. en nuestra época. Bueno, empecé a hacerlo así como hobby y tuve otras actividades, he dado curso de repostería que me gustaba mucho y me fue muy bien, pero un día eso me implicaba viajar mucho, tenía que agarrar la ruta, daba clases en distintos pueblos Y a y todo un esto día, ahí, ¿cuántos años tenías? Ahí ya, en y ese ya momento. ahí tendría 19 años. Ajá, ajá. Y, y charlándolo en familia, decidí hacer un curso de rehabilitación, rehabilitar todo esto un poco estaba un poco olvidado después Sí. de tantos años, haber Lo que, aprendido lo que acá, vos habías aprendido de la lo que peluquería. había aprendido. Entonces hice un curso en IPA, Ajá, Instituto sí. Profesional de Peinadores Argentinos en Rosario, y ahí trabajábamos un año con al público, ¿no es cierto? Y bueno, ahí empecé a trabajar a domicilio, empecé con una bicicleta, con Ajá, un bolsito, ajá. después pasé a una moto, que era como reconocida, era una motito muy vieja, Ujú. y bueno, uno iba progresando, me compré un maletín divino bueno, actualmente mis hijos lo usan para la pesca, siempre para algo sirven las cosas viejas, Y hay digo. muchos peluqueros que usan los de pesca para peluquería, Claro, ¿verdad? en realidad no sé si de peluquería o pesca, porque las dos utilidades fueron geniales. Sí. Bueno, empecé con domicilio, bueno, la vamos a hacer un poco corta, y después empecé con domicilio y trabajaba, uno instala la peluquería en algún sector del domicilio, en Está la bien. cocina, en el comedor, Sí, la gente sí. sabía la situación en la que uno trabajaba, y bueno, empezabas con un trabajito, con 3, con 5, y después me recorrí a firmar, gracias Ajá, a Dios. ajá. Y bueno, y después instalé la peluquería cuando me hice la casa, me hice el sector para tener mi Para propia esto, o peluquería. sea, hay un periodo gigantesco de tiempo, me parece, entre lo que vos Sí, hacías sí, cuando vos salías en bici y en sí, moto, a lo que es me hice la casa y el salón. sí. Muchos años donde mi peluquería era el comedor de mi casa, Ajá, ¿no es ajá, sí, cierto? Y la gente sabía en qué condiciones. sí, Yo siempre apunté que mi trabajo, quizás porque yo soy así, sea una familia. Y atendía a mis clientes como si fueran parte de mi vida, ¿me ajá, ok, entendés? Entonces sí, el sí, sí, café, el mate, la torta, sí. todas esas cosas que hacen que uno trabajábamos como en familia. Y bueno, Antes de eh, que siga todo esto, ¿cuántos años estuviste haciendo peluquería a domicilio y cuándo cortaste el domicilio y empezaste? ¿En qué momento? ¿En qué año? y lo empecé cuando instalé la peluquería, que igualmente algunos domicilios seguía haciendo un poquito de Ah, pelo. ok. Y empecé a los 14 y habré tenido, no sé, 30 años O cuando me sea, instalé la vos peluquería, empezaste a los pero 14. trabajé muchos años en el comedor y en la calle, ¿me entendés? Entiendo, hacías las dos cosas. Y muchas horas por día. Sí, sí, sí. Pero vos a los 14, digamos, estudiaste, qué sé yo, y vos ya habías empezado a hacer antes de la repostería el tema de la peluquería a domicilio, ¿o Sí, fue después? así un poquito y un poquito, Ok, ¿viste? Hasta que vos te acomodás está con lo bien. que Y cuando pensás. vos arrancás en la segunda etapa, esto que vos decís, bueno, volví a Sí, habré tenido, tomar. sí, 30 años más o menos cuando me instalé la peluquería, pero ya Sí, te digo, la peluquería que actualmente tengo, ajá. que igual era mi peluquería en ese comedor, porque ya estaba trabajando muchísimas Sí, horas por sí, día, sí, sí. Sí, sí. pero utilizaba la casa, el comedor de mi casa, pero la peluquería tenía unos 30 años cuando la...
vos tenías unos 30 años. Sí. Y ahí arrancaste y después te hiciste tu espacio. Sí, ahí tenía en mi espacio, que es el que tengo ahora, que uno por ahí lo va remodelando un poquito, Sí. pero ahí estoy desde hace muchos años. Sí. Ajá, genial. Bueno, Sí. un comienzo, me intriga mucho el tema de los comienzos porque a mí me tocó arrancar ya una peluquería hecha, o sea, ya estaba hecha la peluquería. Entonces, cuando escucho que empiezan a los 12, 14 años con la peluquería, me intriga mucho qué pasaba en ese momento, porque digo, a mí personalmente en esa edad ni se me pasaba por la cabeza ser peluquero. Claro. Y veo que mucha gente ya le pasaba a esa edad de la adolescencia tener esa cercanía, ese acercamiento hacia lo que es hacer la peluquería. O sea que en la vida de una persona que arranca tan temprano, la peluquería es realmente la vida, más que en el caso mío, que yo arranqué ya tenía más de 20. ¿Eh? Sí, es toda una vida, yo Claro. siempre digo. ¿Y sabes por qué se puede sostener? Creo que también depende de uno, ¿no? Pero yo disfruto mucho de lo que hago. Ajá. No solamente de lo que uno... Tenemos una profesión donde es muy creativa. Yo voy a un curso y te doy un ejemplo del balayage. Hice un curso, me enseñaron balayage, fui a otro, me enseñaron otro, y después uno va creando su propio balayage, donde vos vas creando siempre algo diferente y siempre pensando en el cliente y cómo mejorarlo, porque tenemos una profesión, siempre digo, parece simple, pero es muy difícil. Porque cuando salen por la puerta de nuestra peluquería, salen a la calle con lo que nosotros hicimos. Entonces, somos nuestra propia propaganda. Entonces, siempre me sentí muy responsable de eso, como te pasa hoy a cualquier profesional. Pero también, así como tiene esa presión de que todo tiene que estar bien, yo recogí tantas cosas lindas porque tengo amigas, amigos. La peluquería me dejó cosas maravillosas, que no cualquier profesión puede lograrlo. Ajá. Porque lograr tantas amistades, tan linda relación, siempre los contactos, me dio contactos, me dio relaciones, pero lo que más me quedó de todo eso es mis amigas. Tengo muchas amigas que me las dio la profesión. Entonces, totalmente agradecida, porque me ha dado para poder vivir, porque sabes que se puede vivir de este rubro y disfrutando lo que hice. Eso fue lo que más me gustó de ser peluquera. Ajá. Y cómo, porque también lo que me intriga, también lo pienso en esto. Nosotros por ahí tenemos una especie de ventaja con respecto a ustedes, con esto de que ustedes, yo sé que tenés hijos, entonces ustedes tienen que, cuando tienen hijos y tienen que llevar todo el proceso y todo eso, también siguen trabajando. Nosotros en ese caso no tenemos esa experiencia. ¿Cómo se vive eso? Bueno, muy difícil. Difícil porque cuando tenés un hijo y un bebé, que bueno, en el caso mío yo amamanté a mis hijos y uno había programado cada 3 horas, me dejaba un tiempito para eso. Pero el bebé no lloraba cada 3 horas, lloraba cuando tenía hambre. Entonces descubrí que no podía hacer eso porque no quería afectar en mi trabajo. Yo no entendía que la gente entendía que yo tenía un bebé. Entonces cuando tenía hambre, mi hermana me lo cuidaba en ese momento y me lo traía y todas disfrutábamos de mis bebés. Pero yo empezaba a trabajar cuando mis hijos tenían 19 días. Tenían 19 días porque vos sabés que no trabajamos, no cobramos. Entonces... O sea, vos... nacieron y a los 20 días ya estaba... Siempre trabajé, tuve que suspender turnos, por ejemplo, en el caso del medio, tuve que suspender los turnos porque iba a trabajar hasta mi fecha y lo tuve una semana antes. Entonces, suspendí. Siempre hay una clienta por ahí que me reprocha que sin atender. Pero sí, trabajé hasta el último día, a los 20 días mis hijos empecé, pero como mi peluquería está en mi casa, eso me dio la oportunidad de poder hacer todo esto. De criarlos. Y bueno, hay cosas difíciles como
también digo que nuestra profesión es muy esclava. Ajá, sí, 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 sin duda. Porque, Muy absorbente. porque te surge algo y no podemos irnos y dejar un cliente. No estamos atendiendo un negocio donde vos, sin desmerecer No, obviamente, trabajo, no, obviamente, es la diferencia. Sí. pero estamos trabajando y no me puedo ir y dejar una permanente. Entonces, Sí, sí, sí. También sentí en algunos momentos de esta profesión un poco de esclavitud, Ajá. porque yo actualmente trabajo 10 horas por día, 9, 10 horas por día, donde no me muevo de ese lugar y lo puedo sostener porque la paso muy bien con mi gente, porque digo que es mi gente. Sí, sí. Pero me tenía muy mal el horario cortado. Y me parecía que hacer un horario corrido iba a ser muy difícil. Ajá. Y bueno, quería hacerlo y nunca lo decidía porque me parecía que quedaba mal con mis clientes, que alguien no iba a poder ir. Hasta que un día mi chiquito Valentín tenía 4 años, era un sábado, había atendido a una chica a la mañana y a la tarde jugaban al fútbol en la villa. Mi hijo jugaba para el Club Firmat. Sí. Y esta clienta que había estado a la mañana me llama por teléfono y me dice, Estela Valentín hizo el gol. Y vos te lo perdiste. Y yo me lo perdí. Eso hizo un clic en mi cabeza y dije, no, esas cosas fueron las que afectaron la parte personal, donde yo quería ir a ver el fútbol. Claro. La peluquería, el boom, ¿cuándo era? Antes la gente se casaba mucho más que ahora, cumplía 15, se peinaban. Entonces teníamos sábado a la tarde. Mi hijo jugaba al fútbol el sábado a la tarde. Entonces, ¿qué hice? Puse horario corrido y es como que atiendo los sábados a la tarde las urgencias. Okay. Casamiento, cumpleaños de 15. Dejé de trabajar los sábados a la tarde. Puse horario corrido en mi peluquería. ¿Todos los días o solamente el sábado? Todos los días. Trabajo de 7:30 a 5. Y los sábados trabajo hasta un mediodía, hasta las 12, hasta la 1, como se presente. Y fui, excepto en una ocasión muy especial, hago las dos cosas. Me cambió la vida el horario corrido. Sí. Pude ir a buscar un chico a la escuela, por eso le digo a muchos colegas que por ahí no se animan, a mí me llevó años decidirlo. Ese clic me lo hizo ese partidito de fútbol. Pero bueno, a veces es necesario eso en la vida y por eso ahora trato de aconsejar cuando algún peluquero que conozco o que no se animan, porque no perdemos a los clientes. No. Los clientes se ganan por otro lado y el horario corrido benefició al que deja el chiquito en la escuela y se va a la peluquería, aprovecha esos tiempos que antes tenía que dejárselo a alguien porque había que ir a buscarlo a la escuela. Así que no solo me benefició a mí, sino a muchísima de mis clientes. Son los miedos que tenemos, como en toda profesión, ¿no? Que por ahí tomar decisiones o hacer un cambio que la gente te va a dejar y bueno, hay que arriesgarse. Sin dudas. Con respecto antes hablaste de algo de que te gusta ir a hacer cursos y luego crear sobre eso. Sí. ¿Sos más de la idea de aprender desde un punto de vista técnico, puramente técnico, o te gusta mucho más la parte intuitiva y creativa que puede tener cada uno como peluquero? No. Siempre cuando vos terminás de hacer un trabajo, uno decís, lo terminás haciendo por vos, porque vos querés que tu trabajo siempre sea, que esté bien hecho. Que tenga la firma. Que tenga la firma. Es mentira eso que no somos competitivos. Eso si mentira. Hay un color tuyo acá y uno el mío, me muero porque el mío sea el mejor. Es mentira que yo no soy una persona competitiva de que, y bueno, tengo que reconocer, por ahí tu color es mejor y lo digo, ¿me entendés? ¿Dónde fuiste que te hicieron esto tan lindo? ¿Viste? Sí. Pero uno quiere siempre que el trabajo de uno brille. Cuando están todas las mujeres en el bar, ¿cuál tiene que ser el mejor? El mío, el tuyo y te morís. Bueno, entonces, ¿qué pasa? A veces no sé si es lo que te enseñan o lo que vos tomás de lo que te enseñaron, pero siempre ese defectito, que la marquita, que no me gusta. Entonces terminé de hacer un balayage, como fui a un curso y lo hice, y notaba que quedaba una marca, que quedaba algo.
Pero fui a otro y me lo enseñaron distinto, pero también quedaba esa marquita que no me gustaba. Entonces entro a hacer un poquito de lo que aprendí acá, un poquito, hasta que logro que una chica en un balayá pueda levantar el pelo y que no queden marcas. Sí, que no es fácil lograrlo. No es fácil lograrlo. Que no es fácil. No, para nada. Y siempre soy honesta con mis clientas. Cuando hay algo que sé que puede que no quede tan bien, o vienen con un negro y quieren rubia, primero le digo que se vayan caminando hasta Luján. Y después les digo que va a llevar a rezar, a pedir que les quede bárbaro, porque al principio, vos sabés que de un cabello negro llevar un rubio, hay gente que cree que se sientan y se lo hacen. Ya está. Entonces yo digo, este proceso lleva un tiempo. Sí. Si tenés onda para esto, bien. Y si no, anda a otro lado a ver si te lo hacen de una. Sí. Te quedás con el pelo en la mano. Esas cositas que te quedás con el pelo en la mano. Hasta uno desafía a veces. Sí. Andá, porque son cosas que a través de los años, bueno, son simples para nosotros ya y las sabemos. Sí. Entonces soy muy honesta, les digo lo que va a ir pasando cuando tenemos que hacer un cambio. Tengo clientas que vienen, vos sabés que hoy hay mucha información. Toman vienen un celular con redes, y ven cosas que no sé si de dónde. Y bueno, y me dicen, ¿viste? No vi. No vemos todos, no sabemos ver todo. No sabemos todo. Conocé esta cremita, no porque aparte todas. Está bueno esto que vos estás planteando porque es lindo aclararlo esto. Y yo también me pongo en esta idea y en esta función de alguna manera en mi peluquería aclarar estas cosas. Lo que se ve en redes, no voy a decir que sea todo falso, porque no es la verdad. Pero sí es cierto que no sabemos cómo fue el proceso de eso que se ve. No sabemos si fue en 2, en 3, en 5 veces. Ahí lo muestran como fue principio y fin, como si fuese en 2 horas. Divino, pero no pasa así. Generalmente no pasa así. La verdad es que muchos trabajos que se ven ahí, algunos lo publican esto, pero son muy pocos, tienen 12, 15 horas de laburo. Entonces cuando vos ves eso y decís, ¿cómo 15 horas de laburo? Lo hacen a lo mejor en 2 o 3 días, o en 2 o 3 semanas, y no todos te cuentan el principio y el final. Y además que esa imagen que están viendo es un peinado más que un corte y un color. Claro. Entonces, eso, cuando te dicen, yo quiero esto, me gustó esto acá, pero bueno, lo que te está gustando es el peinado que vos estás viendo, es ese final. Pero no sabemos, esa chica cuando se levanta el otro día y no tiene ese peinado lindo que le hicieron en la peluquería, ¿cómo está ese pelo? No sabemos si está bien, en calidad, si quedó sano, si el color después al otro día se levanta y como vos decís, no tiene la marca cuando se recoge el pelo, todas esas cosas. Eso no se ve ahí. Arreglaron todo en ese trayecto. Bueno, pero te doy un ejemplo. Un día vino una chica y me contó que había visto un peinado, se hacía el rulo con una botella de gaseosa plástica. Entonces me lo mostró, me fui a buscar la botella de gaseosa plástica, hicimos todo lo que decía y con el pelo hicimos lo que dijo y sí, era real, quedaba y nos divertimos un montón. Sí. Pero yo no voy a andar haciendo el rulo con la botella plástica. Imagínate que me llevaría un año hacer un rulo y aparte... En toda la cabeza, digamos. Bueno, con toda la tecnología que hay con una botella. Pero por eso te digo, siempre digo cuando por ahí digo, ¿qué miran, chicas? Dejen de mirar porque nos van... Sí. Pero... acepto eso de que traigan y me muestren y a veces he aprendido de algo que una clienta me trajo. Me dijo, mirá, Estela, esto. Bueno, vamos a probar. ¿Te animás? Sí. Y le damos, ¿no es cierto? Sí. Entonces... Además que, como esto que vos decís de la botella, que por ahí se ven un montón de cosas de ese tipo. Un montón. Muchas veces esas cosas funcionan para una sola persona, no para todas las clientas. A veces... algo que vos ves, un trabajo así que sale, digamos, de lo común de hacer en la peluquería con herramientas de peluquería, funciona para una cosa, para un solo momento. Pero nosotros tenemos que atender a una general, a mucha gente, y a esa mucha gente, para eso están las herramientas de peluquería. Para eso están, obviamente. Aparte, siempre digo que es una profesión donde vos le das la carta y te dicen, haceme este color. Y vos la mirás. Y yo siempre digo que vos tenés 10 cabezas
las 10 eligen este color, Ah, pero nosotros trabajamos de 10 maneras diferentes. claro. Bueno, y siguiendo con este planteo de todo el tema de lo que vemos en las redes, las herramientas y todo esto, sin duda que todos nosotros nos nutrimos mucho también con eso, porque miramos algo de lo que está viendo, que yo, uno se pone a seguir algunas cuentas que le gustan, cómo terminan los trabajos, cómo los hacen. Eh, ¿Cómo ves el tema de lo que vos estás viendo ahora con respecto a moda? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo seguís o cómo lo aplicás y cómo lo llevas a tu día a día? Mira, hoy tenemos mucha información. Antes teníamos que buscar, saber la moda y teníamos que ir a Rosario a hacer el curso. Hoy, si bien hay cursos que son muy lindos y muy importantes y uno los sigue, tenemos toda la información, buscamos en YouTube, en donde querés, y tenemos información a nivel mundial, Sí, ¿me sí, sí, entendés? totalmente. Entonces, eh, yo siempre digo que los jóvenes tienen que arrancar de cero y estar con los profes y seguir, porque nos tienen que seguir de cerca corrigiendo cosas Sí, que siempre nosotros mismos cometemos errores porque sí, es una sí, sí, profesión un poco difícil. sí, sí. Pero Es mucho más eh, fácil equivocarse de lo que la gente supone. Por eso sí, uno tiene que tener mucho trabajo y mucha experiencia y mucha dedicación para que esos errores queden en una mínima expresión. sí, es una profesión que nos ha dejado noches sin dormir para ver Totalmente, cómo resolver lo que hicimos. Bueno, y totalmente. les va a pasar, porque yo digo, por más que hoy haya mucha información y mucha tecnología y muchos productos que nosotros no teníamos antes, van a tener los peluqueros jóvenes alguna noche sin dormir de resolver, porque Varias. estamos hablando del pelo, Sí, sí, sí. ¿me entendés? Sí, sí. De la cabeza de una Sí, persona sí. que tiene que salir a la vida, siempre digo, Que no se lo puede sacar. que no se lo puede Como sacar. una ropa. Y con respecto a la moda, siempre también digo que la moda hay que llevarla, pero no exacta a veces, porque no a todo el mundo le queda bien. Claro. Te sale una moda con un flequillo derecho y cortito, yo no puedo hacérmelo. Depende del rostro. Siempre hay que ir dentro de la moda, y siempre dentro de que te quede bien. Ajá. Lo que es moda y no nos queda bien, no hay que llevarlo. Claro, está perfecto. Obvio, se usa el rojo, va a haber una tendencia en el rojo. ¿Y qué vas a buscar vos con una clienta que no quiere llevar el rojo? Hacemos una mechita, hacemos algo por abajo, le damos el toque moderno, Sí, sí. sin necesidad de exponer a esa persona que no quiere, porque no sale rojo, con un rojo intenso a la calle, y le das ese toque Está bien. de moda. Está bien. Y tampoco insisto si una persona no quiere porque es clásica, porque no puede sacar a alguien, dice no, una vez, dos, ya está, suficiente. Claro. Cada uno decide, uno propone la moda, pero el que decide siempre es el cliente. Porque una vez en un curso me acuerdo que me dijeron, ustedes cuando va alguien con el pelo feo a la peluquería y le pide que le corte un poco, sáquenle el pelo feo. Le sacan 10, No 15, estoy de déjenle en acuerdo. el pelo divino. No, no. Y yo dije, eso era lo que me hacían a mí y no volvía más a la peluquería. Claro, no. Entonces, no, hay algo que hay que hacer con los clientes, Claro. respetarlos. Sí, totalmente. No, aparte. Con lo que quieren. Si a veces Aparte, no si sale vos lo decís, que che, quieren es otro tema, ¿no? Claro, no, bueno, pero siempre bueno, pero está. respetarles lo que ellos quieren y que se vean bien. No, ni hablar. Aparte está esa cuestión de, che, mirá, esto se podría sacar porque, mirá cómo lo tenés, pero vos lo decidís. Esto siempre es así. Seguro, Sí, seguro. sí. Me parece, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Y cómo ves la peluquería hoy, en líneas generales, con respecto a lo que se veía hace 20 años cuando no existían las redes? Bueno, más difícil para nosotros, porque la gente está mucho más informada. Ajá. Y la gente cree que siempre nosotros, o sea, vos y yo como peluqueros tenemos que saber más de peluquería que el que se va a sentar. Sí, sí. Pero le hago ver a la gente que no sabemos todo. Es No. una mentira. Y no me hago la piola, así que onda, sé todo. No, cuando me dicen obviamente. algo, siempre hago un chiste y les digo, mis clientas ya saben cómo soy. Y les digo, ¿de dónde sacan todo? Bueno, y juntas investigamos, juntas lo vemos, juntas aprendo de algunas cosas que
que bueno, que me supera, digo yo, esto me supera. Totalmente. No, pero aparte es No así. siento que me haya superado para nada la profesión, porque ya te digo... No, lo que vos hablás de que te supera son ciertas cuestiones que uno no está manejando en ese momento. Bueno, de todo lo que hoy se está usando, e inclusive en las chicas jóvenes, seguí actualizándome. Sí. Obviamente que hay cosas que por ahí se pueden, qué sé yo, escapar, porque no todo lo sabemos, Pero aparte está esa obligación que sentimos, o por lo menos que sentíamos, peluqueros de otros tiempos, en que teníamos que saber todo. Claro. Y yo, cuando arranco en la peluquería, esa era la enseñanza que había, pero a mí me llevó un tiempo reconocer, y después de hablar con muchos peluqueros, decir, mira, yo me puedo dedicar a 2 o 3 áreas dentro de la peluquería, porque si yo me tengo que dedicar a todo, no me alcanza el tiempo para aprender, entonces tengo que dejar de trabajar para eso. Claro. Entonces digo, no, yo me voy a dedicar a 3 áreas de la peluquería y ahí con eso me quedé con eso. ¿Y por qué también la exigencia? No sé si ahora sigue pasando eso, me parece que no, pero sí en una época era la exigencia de que vos como peluquera tenías que saber hacerle todo lo que es peluquería a una persona. Y creo que no está bien eso, porque no se le exige a nadie en ninguna otra profesión. Claro. ¿Sabes qué nos pasaba antes? No podíamos o no nos dejaba la sociedad decir, no se puede. Y esto lo aprendí hace muchos años con una chica que era joven, que hicimos un curso en Rosario con L'Oreal, con una técnica de L'Oreal, que ni siquiera me acuerdo el nombre, y fueron 3 días. Y ahí aprendí, por ejemplo, las permanentes me salían bien, por ahí me fallaban. ¿Y qué pasaba? No sabía que ese pelo no se podía permanentar. Ajá. Que había que decirle a la gente que no, que vaya a otro lado, que se lo arruine otro, ¿me entendés? Sí. Parecía que no, éramos sí. Nosotros los que no sabíamos. Sí. Y aprendí que saber era saber decir que no. A vos no se te puede hacer una permanente. Y ese curso de L'Oreal de 3 días con esta chica joven, pero que me encantó, ese día aprendí a conocer el pelo de la gente, porque muchas veces el no conocer un pelo muy decolorado, un pelo que no está en condiciones, hacías una permanente y te quedaba una lana en vez de un rulo. Ajá. Bueno, con ella aprendí que a veces llegan trabajos donde tenemos que decir que no. Y si se van a otro lado, o van a volver con el pelo quemado, ojalá, porque si no fallamos nosotros, o bueno, que se equivoquen los demás, digo, sí, o que crea que tuve miedo, no sé, pero con ella aprendí a decir que no, porque en realidad hay cosas en nuestra profesión que tenemos que decir que no. No, ni hablar. Pero todo eso nos lleva años. Sí. Cuando aprendí todo eso, pasa una banda de tiempo. Pasó mucho tiempo. Pasa una banda de tiempo. Muchísimo tiempo. Bueno, porque también arrancamos en una edad donde creemos que podemos hacer todo. Claro, aprendimos en una época difícil. Aparte, es como con el celular, ¿viste? Que a veces nosotros no lo manejamos ni una cuarta parte de lo que lo manejan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a equivocarnos, a ver si hacemos algo que y ellos no, los jóvenes, y esto va para los peluqueros jóvenes, está muy bueno que se animen. Ojo, que se animen a todo, pero ojo que están trabajando con gente que después sale a la calle. Que sale a la calle. Pero tienen más coraje que nosotros. Nosotros... es que tienen que tenerlo. Es que tienen que tenerlo. Es así. Tienen que tenerlo. Así que... Me parece bárbaro. Me parece bárbara cómo fue esta devolución de esta interrogatorio. Sí. Una cosa que le pregunto a todos, siempre como cierra la entrevista, a veces se le pregunto a gente, siempre pregunto esto y aclaro, no pregunto dentro de 10 años, porque 10 años me parece muy largo para poder definir determinadas cuestiones con respecto a objetivos, que uno pueda, que sean asequibles, digamos, que sean cercanos y que se puedan lograr. Dentro de tu vida peluqueril, digo, obviamente, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Bueno, yo dentro de 5 años me veo
exactamente igual que hoy porque tengo 3 hijos adolescentes, están estudiando, yo tuve a mis hijos de grande, entonces eh, se necesita de este trabajo, entonces no me veo de otra manera. Lo único que siempre me preocupa, porque soy una mina grande, es que yo siempre digo cuiden a la mamucha. ¿Por qué? Porque trabajamos con el cuerpo y siempre digo no nos podemos quebrar, no nos podemos enfermar. Entonces, eso siempre es una preocupación y cuando vos venís grande, bueno, pido salud todos los días porque no trabajamos No y no cobramos. facturamos. Entonces, bueno, me veo trabajando. Si vos me preguntás a mí qué es lo que quiero, ya con mi edad, creo que cumplí conmigo misma Ajá. y con mis clientas, que quiero muchísimo y lo saben. Me gustaría en 5 años estar retirada. ¿Por qué? Porque voy a estar jubilada, porque son muchos años, porque exponemos mucho el cuerpo, son muchas horas paradas y me gustaría quedarme con todo esto tan lindo que me dejó la peluquería. Y bueno, estamos en un país donde no nos va a permitir retirarnos, en mi caso, dentro de 5 años. Sí, sí, me gustaría, pero me gustaría porque, ya te digo, son 10 horas de trabajo, parada, yo soy activa, voy, vengo, siempre digo, debo hacer 100 kilómetros Adentro de la mi peluquería. pero lo voy a seguir haciendo con gusto, con ganas y bueno, la vida dirá qué estoy haciendo dentro de 5 Está años. muy bien, está muy bien. Bueno, me alegro mucho que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. Te agradezco mucho que hayas venido y que hayas, más allá de los miedos que tenías al principio de cómo es, y al Sí, final sí, estuvo sí. genial, estuviste No genial. Tus hijos te van a seguir amando mucho más. Sí, vos decís. Quedaste re Sí. bien, de claro. Así que bueno, Bueno. bienvenida, espero que sigan los éxitos y que se te cumplan todos estos deseos que vos tenés. Bueno, esperemos, esperemos. Gracias por haber Un venido. placer haber estado con vos, sabés que Igualmente. somos colegas de Sí. toda la vida y siempre con muy buena onda, así Sin que duda. una alegría estar acá con vos. Que estés bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Nos vemos.